como un circuito abierto para las señales de DC, lo que va a pasar es que nosotros vamos a tener simplemente dos circuitos, el circuito 1 y un circuito 2 totalmente independientes. Entonces, cuando cada vez que vean ustedes un circuito con un capacitor en el medio, lo que está pasando es que el capacitor lo que permite es que la señal de DC no pase y son totalmente independientes. En este caso, lo que se está pidiendo es encontrar el voltaje de base, colector y emisor para este circuito, para los dos transistores, y la corriente base, colector y emisor para cada transistor. ¿De acuerdo? La forma inicial de resolver es, vamos a resolverlo para el circuito de la primera parte, es decir, el de la izquierda, para el primer transistor, y después de eso vamos a resolverlo para el segundo transistor. Entonces, para el primer transistor había una fórmula aproximada de este circuito, que es un emisor común por divisor de voltaje, así que es lo que estamos viendo ahí. Y entonces, lo que vemos a continuación es que hay que comprobar si realmente se cumple la condición para hacer la fórmula aproximada. La fórmula aproximada lo único que hace es que evita que la corriente de base, ¿sí?, sea igual o se la considere muy cercana a cero, ¿no? Entonces, la condición dice que beta por la resistencia de emisor debe ser mayor a 10 veces la resistencia R2, que es la que está, por así decirlo, al frente de la resistencia de emisor, que es esta. Entonces, se puede comprobar que en este caso el beta es 160, la resistencia de emisor es 1K, y esto es obviamente mayor a 10 veces la resistencia R2, que sería 4.7K. Entonces, 160K debe ser mayor o igual a 47K. Y desde este punto de vista, lo que estamos viendo es que sí se cumple la condición. 160K es mayor o igual a 47K. Ok, una vez que tenemos este valor, pues podemos ya aproximarlo, ¿no? Y la aproximación era bastante sencilla, ¿no? Es decir, se usaba un divisor de tensión para hallar el voltaje en la base, y suponiendo que la corriente era la misma en esta línea del circuito. Entonces, usando el divisor de tensión que me multiplica la resistencia R2 por VCC sobre la suma de las dos resistencias, pues yo puedo encontrar rápidamente que el voltaje en la base es 20 voltios, que es la fuente, por 4.7 kiloohmios sobre la resistencia de los dos. 4.7 kiloohmios más 18 kiloohmios. Y esto me da 4.14 voltios en el voltaje de base 1. ¿De acuerdo? El voltaje emisor se encuentra directamente restándole los 0.7 voltios del diodo que se encontraba en el transistor Q1. Entonces, si yo resto los 0.7 voltios, voy a tener 3.44 voltios en el emisor. Y si yo ya tengo el voltaje emisor y yo tengo un valor de resistencia emisor, lo que tengo que hacer es hallar la corriente de emisor, que es básicamente la división de este voltaje sobre esta resistencia. Y la corriente de emisor sería 3.44 voltios entre 1 kiloohmio, que es la resistencia emisor, lo cual me da 3.44 miliamperios, ¿sí?, que es la corriente de emisor. Y esta corriente de emisor es la misma que la corriente de colector. Finalmente, el voltaje de colector va a ser básicamente la fuente de tensión menos la tensión que cae en la resistencia de 2.2 kiloohmios. Podríamos calcularlo como VCC menos la corriente de colector sobre la sumatoria de las dos resistencias. Bueno, en este caso sería voltaje de colector solamente es menos la sumatoria de la resistencia de colector. Entonces sería 20 voltios menos la corriente colector por la resistencia de 2.2 kiloohmios, que es la resistencia de colector, lo cual me da 12.43 voltios. Y la corriente base se halla con la fórmula que es igual a la corriente colector entre beta, lo cual me da 3.44 miliamperios entre el beta, que es 160, me da un valor de 21.5 microamperios.
En la segunda parte se hace exactamente el mismo proceso, simplemente que ya no tengo que hacer bueno, acá le están poniendo un divisor de tensión en esta parte para para el voltaje de base 2. Entonces sería 20 voltios entre 3.3 kilómetros sobre la sumatoria de los dos, me da el voltaje en base 2, que es 2.61 voltios. Voltaje emisor igual se le resta el 0.7 voltios, ya me da 1.91 voltios. Hallo la corriente emisor, 1.91 voltios entre esta resistencia de 1.2 kilómetros, 1.59 miliamperios, y el voltaje de colector 2 sería igual a 20 voltios menos esta corriente por su resistencia, lo cual me daría 20 voltios menos 1.59 miliamperios por 2.2 kilómetros, lo cual me da 16.5 voltios. Y la corriente base 2 sería igual a la corriente colector 2 entre el beta. 1.59 miliamperios entre 90, en este caso que es el beta, me da 17.67 microamperios. Y con esto hemos hallado ya todas las tensiones y las corrientes de este circuito. En este ejemplo 2, lo que estamos viendo es un par Darlington, en el cual se pide hallar el beta. Y entonces el beta D es el beta total del sistema de este Darlington. Se pide hallar la corriente de base de cada transistor, la corriente de colector de cada uno de los transistores y los voltajes tanto de colector y emisor en cada lado, ¿no? Entonces, ¿cómo se procede? Pues ya sabemos que este sistema de Darlington se forma un equivalente a un solo transistor. Y este transistor tiene un beta que es igual a beta 1 por beta 2. ¿De acuerdo? Donde beta 1 es 50 y beta 2 es 75. Entonces, el beta total, básicamente, si uno ve un circuito de este tipo, es la multiplicación de los dos betas. 50 por 75, que me da 3.750 ohmios. Perdón, 3.750. Esto es una ganancia, si es que una ganancia corriente, el beta, así es que no tiene unidades. Después lo que se va a resolver son cada una de las corrientes de base. Entonces, para la corriente base se utiliza la malla que pasa por los emisores. Esta que estamos viendo acá. ¿De acuerdo? Esta corriente la vamos a usar. Entonces, la corriente base por el primer transistor va a ser básicamente VCC menos los dos base emisores, tanto del transistor Q1 y el transistor Q2, ¿de acuerdo? Entre la resistencia de base, que es esta resistencia de 2.2 megaohmios, más el beta que hemos encontrado, beta más 1 por la resistencia emisor. Entonces se acuerdan de la técnica de reflejo de que este sistema, este emisor, iba básicamente a la entrada de la base, ¿no? Entonces, en este caso, como son dos transistores, ese es el beta D, ¿sí? Beta D más 1. Y multiplicado por los 470 ohmios. Esta corriente base, por lo general, es muy pequeña, porque es amplificada muchísimo. Y en este caso me sale que es 4.19 microamperios. ¿Cómo hallar la corriente de base 2? Que es esta corriente que básicamente es la corriente emisor 1. Entonces, si es la corriente emisor 1, la corriente base 2 es beta más 1, corriente base 1. Entonces sería 50 más 1, que es el beta del primer transistor, multiplicado por la corriente de base 1. Sería 51 por 4.19 microamperios. Y en este caso saldría 213.69 microamperios la corriente de base 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, la corriente colector de cada transistor. ¿Cómo podemos hallar la corriente colector? Pues vamos a hacer simplemente la fórmula clásica, que la corriente colector es beta veces la corriente base. Entonces, como ya tenemos la corriente base 1, simplemente lo multiplicamos por su beta, que es 50, y sacamos que la corriente colector 1 es 0.21 miliamperios,
Y la corriente de colector 2 sería el beta 2 por la corriente de base 2. Sería 75 porque tiene un beta más grande, multiplicado por los 213.69 microamperios, me saldría 16,03 miliamperios en la corriente de colector 2. Finalmente, para resolver este problema, lo único que tenemos que hallar es voltaje de colector 1, voltaje de colector 2, voltaje de emisor 1 y voltaje de emisor 2. El voltaje de colector, tanto el 1 y el 2, si observamos bien, es básicamente el VCC, que es la fuente. Y en este caso serían los 18 voltios. ¿De acuerdo? Entonces sería 18 voltios, tanto el voltaje de colector 1 como el voltaje de colector 2. El voltaje de emisor 2, que es más sencillo de hallar, sería la corriente de emisor por su resistencia emisor. Entonces ya sabemos que la corriente de emisor es igual a la corriente de colector, en este caso, aproximadamente sería 16,03 miliamperios multiplicado por los 470 ohmios de la resistencia emisor. Esto me da 7,53 voltios. Entonces ya tenemos el voltaje emisor, que es la salida también, el voltaje emisor 2. Y para ello el voltaje emisor 1, que sería igual al voltaje base 2, solamente habría que agregarle los 0,7 voltios del voltaje emisor 2. ¿Sí? Este voltaje emisor 2 le agrego 0,7 y lo que voy a obtener es voltaje emisor 2 más 0,7, 7,73 más 0,7, 8,23 voltios. ¿De acuerdo? Y hasta acá, pues, sería pues ya la resolución de este problema. Profe, disculpe, ¿puede volver al anterior? Ese beta sub D, ¿de dónde lo sacó? El 3750. El beta sub D se saca de lo que es la multiplicación de los dos betas. Lo que se trabaja con un Darlington normalmente se trabaja como si fuera un solo transistor que tiene un beta, por decir, es decir, equivalente a la multiplicación de los dos betas, del beta 1 por el beta 2. Y en este caso sería los 50 del beta 1 por los 75 del beta 2. Yo, profe, gracias. Vale. Si tienen alguna duda, pues, por favor. El ejemplo 3 es un ejemplo de un sistema cascode o cascodo, en el cual, pues, ¿cómo se resuelve esto? Se hace exactamente la misma técnica. Se supone que las corrientes de base son mucho menores a las corrientes dadas por esta línea que está recorriendo VCC a través de la resistencia RB1, RB2 y RB3. Entonces, al suponer que las corrientes son muy pequeñas, lo que se hace en este tipo de circuitos es hacer un divisor de tensión. ¿De acuerdo? Y el divisor de tensión para el transistor 1 sería básicamente VCC multiplicado a la resistencia, en este caso R3 o RB3, sobre la sumatoria de las tres resistencias, RB1, RB2 y RB3. Y es lo que se está haciendo en primer paso, ¿no? Entonces, en primer paso lo que se va a hacer es multiplicar estos 22 voltios por el valor de esta resistencia RB3, que es 3,3 kiloohmios, y dividirla entre la suma de los tres valores, 3,3 kiloohmios, 4,7 kiloohmios y 8,2 kiloohmios. 3,3, 4,7 más 8,2 kiloohmios, lo cual me da 4,48 voltios. Y este es el voltaje de base 1, que es el voltaje que tenemos acá. El voltaje, en este caso, de emisor 1, sería el mismo de voltaje de base 1, solamente que habría que restarle los 0,7 voltios del diodo. Restándole me sale que esto sale 3,78 voltios. Y acá se aplica exactamente la misma técnica, es decir, la corriente de emisor, que va a ser la corriente de emisor que va a ser igual a la corriente de colector de todo el sistema, va a ser básicamente el voltaje emisor que tenemos entre esta resistencia. Entonces el voltaje emisor, que es 3,78 voltios, lo dividimos entre la resistencia de 1,1 kiloohmio y me sale que esto es igual a 3,44 miliamperios.
¿De acuerdo? Y estos 3.44 miliamperios van a ser la corriente de emisor 1. ¿Qué me faltaría hallar en esa parte? Pues ya puedo hallar la corriente de base. La corriente base, sabemos que es la corriente colector entre beta, que me sale 57.33 microamperios. La corriente colector 1, igual que la corriente emisor 1, que la corriente colector 2 y emisor 2, van a ser igual a 3.44 miliamperios. Y si yo ya tengo la misma corriente entre colector 1 y colector 2, puedo hallar en este caso la corriente base haciendo la misma fórmula, que es la corriente colector 3 entre el beta. Y el beta acá es de 120. Entonces, dividiendo esta corriente colector 3 entre 120, me va a salir que esto es igual a 3.44 miliamperios. Entre 120 me sale 28,67 microamperios. Entonces, los pasos que hemos hecho es, hemos dado la tensión en el primer transistor, en el Q1, le hemos restado los 0.7 voltios para hallar el voltaje emisor 1. Una vez que hemos hallado este voltaje emisor 1, lo que hemos hecho, sabiendo la resistencia, hemos hallado su corriente de emisor. Y al hallar la corriente de emisor, lo que hacemos es saber que esta corriente de emisor va a ser la misma en cada una de esta línea, es decir, la corriente de colector 1, la corriente de colector 2 y la corriente de emisor 2. Y en base a eso, podemos hallar la corriente de base 2. Lo que nos faltaría ahora es hallar los voltajes. Y pues la forma de hallar el voltaje de base 2 es haciendo el mismo divisor de tensión que hicimos en la primera parte, simplemente poniendo VCC por la sumatoria de las resistencias. En este caso ya no sería solo la resistencia RB3, sino sería RB3 más RB2, que está acá como R2 más R3, sobre la sumatoria de las tres resistencias, ¿no? Entonces, de esa forma ya podemos hallar el voltaje de base 2. El voltaje de base 1 ya lo teníamos del primer divisor de tensión, que era 4.48 voltios. El voltaje de base 2 simplemente es sumar las dos resistencias que hemos visto y me sale 10,86 voltios. El voltaje de emisor 1 ya lo habíamos hallado, que era 3.78 voltios, y el voltaje de colector 1 es igual al voltaje de base 2 menos 0.7, ya que es igual al voltaje de emisor 2 de este transistor. Entonces sería el voltaje de base menos 0.7. Sería estos 10,86 que acabamos de hallar y restándole 10.16. Y finalmente el voltaje de colector 2 lo hallamos de la siguiente manera, ¿no? Es decir, vemos la tensión que cae en la resistencia de colector y esta tensión le restamos de la fuente, que es el VCC. Sería 22 voltios menos los 3.44 miliamperios multiplicado por los 2.2 kiloohms. El total de todo esto me saldría que esto es igual a 14.43 voltios. Y esta tensión que estamos viendo en este punto, 14.43 voltios, sería el voltaje de colector 2. Y con esto habríamos terminado de resolver este pequeño circuito. Y el último ejemplo, bueno, hay un ejemplo más que es muy sencillo también, sería este, ¿no? Que es básicamente un sistema de un par realimentado, ¿no? Un par con retroalimentación también le llamo, ¿no? En este caso es muy parecido a un Darlington, es decir, el sistema se comporta muy parecido a un Darlington y esta es una suma de dos tipos de transistores conectados, ¿no? En este caso ya no son dos NPN, sino es un PNP y un NPN. Entonces, lo que vamos a hacer es una ecuación muy interesante que se da por esta región, ¿no? Es decir, vamos a resolver el circuito primero hallando la corriente de base. Entonces vamos a ver por este lado la primera malla. Entonces, ¿qué me dice esa malla? Que la corriente de base, pues básicamente, esta corriente que va a circular por la base, va a ser igual a ¿qué cosa? BCC
menos la caída del base emisor 1, que es este sistema. ¿Sí? Acá cae 0.7 voltios, igual que siempre cae 0.7 voltios desde el comienzo hasta el final de la flecha. Pues ahí tenemos una caída de 0.7 voltios. En este caso ya no es base emisor, es emisor base, donde se produce el diodo PNP. Y esto restándolo entre la resistencia base y esta resistencia de colector, que sería una corriente que también es un equivalente igual que el anterior, que es como si fuera un beta D, que sería la multiplicación del beta del primer transistor multiplicado por el beta del segundo transistor. Simplemente haciendo esta multiplicación de estos dos betas, beta 1 por beta 2, beta 1 por beta 2, lo que vamos a obtener es la corriente base 1. Entonces la corriente base 1 sería 12 voltios, que hemos visto, menos los 0.7 de este diodo, dividido la resistencia base, que es ya 1.8 megas, la multiplicación de las dos betas, el 80 y el 160 de Q1 y de Q2, y multiplicado por la resistencia de colector, que sería 220 ohmios. Esta corriente base 1 me sale que es igual a 2.45 microamperios, que es la corriente base que va a circular por esta resistencia base. Muy bien, entonces si yo tengo ya la corriente base, va a ser fácil que yo encuentre la corriente colector. ¿Sí? Ya sabemos que la corriente colector siempre es beta veces la corriente base. Basta que yo encuentre cualquiera de ellas para, tanto de colector o base o emisor, para que ya tenga todas las corrientes del transistor. En este caso sería 80 multiplicado por los 2.45 microamperios de la corriente base, me sale los 196 microamperios, que es la corriente de colector. ¿De acuerdo? Entonces yo ya tengo la corriente, perdón, de colector en este sistema. Que ya sabemos que la corriente emisor es casi la corriente colector. Y además, siguiendo el circuito, la corriente colector es igual a la corriente de base 2, que sería 196 microamperios. La única corriente que me faltaría encontrar es la corriente colector 2, porque la corriente de emisor 1 se supone que es igual a la corriente de colector 1. Entonces, la corriente colector 2, ¿cómo lo podemos hallar? Simplemente multiplicando el beta 2 por la corriente base 2, que es la misma que teníamos en el colector 1 y en el emisor 1. Entonces sería 160 multiplicado por estos 196 microamperios, lo cual me da que es igual a 31.36 microamperios. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera ya hemos hallado todas las corrientes en cada uno de los transistores. Lo que nos faltaría ahora es hallar los voltajes tanto de la base, del emisor y del colector del circuito. ¿Cómo podemos hallar esto? Es muy fácil, ¿no? El voltaje de base del primer transistor, del Q1, simplemente tendríamos que hacer que sea igual a la corriente de base por la resistencia base. En este caso serían los 2.45 microamperios por esta resistencia en 1.8 megas, lo cual me da en este voltaje base 4.41 voltios. El voltaje de emisor 1 sería la tensión de 12 voltios menos la corriente de colector, que es esta misma, que va a caer por los dos sistemas. ¿Sí? La corriente de colector multiplicado por los 220 ohmios. ¿De acuerdo? Ese sería el voltaje emisor 1. Entonces, reemplazando, que yo sé que la corriente esta es igual a 31.36 miliamperios, prácticamente toda esta corriente, que va por acá, multiplicado por los 220 ohmios, me va a salir que los 12 voltios menos 31.36 por 220 es 5.1 voltios, que es lo que voy a tener en el emisor 1. El voltaje base 2, que es el que tenemos acá, pues es simplemente el voltaje
del diodo. Estamos viendo ya que está conectado a tierra. Entonces sería igual a 0.7 voltios. El voltaje de colector 2 y el voltaje de emisor 1 son los mismos, eran 5.1 voltios. Y finalmente el voltaje de colector 1, bueno, ya lo hemos visto que es el voltaje base 2, que es 0.7, es igual a 0.7 voltios. Y el voltaje emisor 2, que está conectado a tierra, sería 0 voltios. Entonces, de esta manera nosotros podemos encontrar tanto las corrientes como las tensiones en todos los puntos de este circuito. Y este es un circuito que, valga la redundancia, es un circuito espejo, que sería nuestro ejemplo 3. Y habíamos quedado que en un circuito de este tipo de espejo, lo que ocurre es que si yo ya tengo una corriente que va a circular en alguno de ellos, va a forzar que en cada uno de los, en este caso de que las corrientes de colectores, tanto de los transistores Q2 y Q3, sea exactamente la misma. Fíjense que en esta configuración que tenemos en este ejemplo 5, la resistencia que está pasando por el transistor Q2 es 3 kiloohmios y la resistencia que tenemos en el transistor Q3 es 2.4 kiloohmios. Pero aunque son iguales, aunque son diferentes las resistencias, la corriente que va a circular por ahí va a ser la misma, que va a ser ¿cuánto? La misma corriente que circula por el transistor Q1. Entonces, de esta manera se logra hacer que este circuito sea una fuente de corriente, porque no importa la corriente que caiga por cada uno de ellos, en este caso, no importa qué resistencia, perdón, hay en cada uno de ellos o qué beta podríamos obtener, siempre esta corriente va a ser la misma, que es 2 miliamperios. Muy bien, acá les tengo un circuito y que quisiera que ustedes me lo pudieran resolver, ya que yo resuelvo demasiados circuitos y no sé si lo siguen captado. En este caso hay que hacer lo mismo que hicimos en la anterior clase, hay que sacarle una foto a la resolución de esto y mandármelo a mi correo. Lo que estoy poniendo ahí se resuelve de la misma manera que hemos resuelto, con las mismas técnicas que se han resuelto en las partes iniciales. Les recuerdo qué técnicas hemos visto. Propiamente hemos visto una técnica que era un divisor de tensión, ¿no? Después de la divisor de tensión que vimos, hemos visto una técnica que lo que hacía era encontrar los voltajes en el emisor al restarle los 0.7 voltios de los voltajes de base. Y finalmente hemos visto una técnica que sirve para hallar el voltaje de colector en función de las resistencias del colector. Este circuito se resuelve exactamente igual. Entonces, si tienen alguna duda, pues nada, me pueden preguntar cualquier parte de este circuito. Yo les recomendaría que siempre estos circuitos avancen de la parte de izquierda hacia la derecha, que por lo general así se resuelve, ¿no? Este circuito no tiene el capacitor o el acoplamiento RC. ¿Eso qué significa? Que para resolverlo se tiene que saber cuánta tensión hay en este punto, ¿no? Para resolver este siguiente circuito o siguiente amplificador Q2. Muy bien. A ver, señores, ¿algunas dudas o alguna pregunta? Para alguien escrito algo. Sí, sí, señores. Quiero ver si lo pueden resolver ahorita. Tenemos media hora para resolverlo, chicos. Y si necesitan algo de ayuda, lo tengo también resuelto, ¿no? Para mostrárselo. Sí, la idea es que lo resuelvan en este instante porque necesito que practiquen un poco. Mira, son la 1:56. Tenemos hasta las 2:30. Bueno, si se ha caído el internet, ya estamos hablando de
problemas un poco más difíciles de ver, podemos darle más tiempo al plazo de entrega, pero lo que yo quisiera es que ustedes intenten resolverlo ahora. De paso que si tienen algún problema, alguna duda, yo lo puedo resolver los puedo ayudar a resolverlo. Sí, claro. Es decir, el circuito que estamos viendo, eh, pues tiene un emisor común y este de acá es un colector común. Es la unión de un emisor común y un colector común. Y ya sabemos que el emisor común, ¿sí? Se llama así porque no interviene ni en la entrada ni en la salida de la señal el emisor. Y en este caso el colector común hace lo mismo, debido a que la base, ¿sí? Por la base entra la señal y sale por el emisor, entonces es un colector común. En ambos casos, el beta del circuito es igual a 100. A ver, señores. Alessandro, este es, como les repetía, este circuito es la unión de dos circuitos, ¿no? Un emisor común y un colector común. Entonces, no tiene un nombre, por así decirlo. Hay diferentes configuraciones. En el examen del miércoles les voy a tomar un circuito no igual a este, pero igual un circuito bastante interesante. Entonces, para que vayan practicando un poquito, sería bueno que lo resuelvan, ¿no? Las técnicas son muy sencillas. Realmente todos estos tipos de amplificadores que estamos viendo, no existe algo que se llama realimentación, ¿no? Es decir, los circuitos electrónicos pueden ser realimentados, igual que los opanes. Sí que hay una realimentación, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, estos circuitos no son realimentados y son un poco más sencillos de resolver. Un circuito realimentado, sí hay que establecer al menos unas leyes de nodos y demás para poder resolverlos. Pero por el momento no los vamos a ver, ¿no? Entonces, todos estos circuitos que vamos a ver simplemente son circuitos que se resuelven con las técnicas clásicas que hemos desarrollado justo y que los he vuelto a repasar en esta clase. Sí, sí, claro que se considera el resistor de 560 ohmios. A ver, si nosotros vemos, cada capacitor que hemos dicho es igual a qué cosa, a un circuito abierto en DC. Entonces, acá se abre el circuito, la señal de AC, pues la señal de DC no puede ingresar ni a la parte de C ni de acuerdo, porque es un circuito abierto para DC. Lo mismo acá, el voltaje en DC
pues inmediatamente acá se cae porque no puede atravesar el capacitor. Y lo mismo va a pasar acá. Es decir, este es capacitor sobre un circuito abierto, y entonces lo que estamos viendo es que acá queda una resistencia de 1 kiloohmio más una resistencia de 560 ohmios en serie. Cosa contraria pasaría si nosotros comenzamos a resolver el modelo de pequeña señal, que es el modelo de corriente alterna. Si nosotros ya resolvemos un modelo en corriente alterna, este se vuelve un cortocircuito para corriente alterna, y ahí sí, en corriente alterna, esta resistencia de 560 ohmios ya no funciona. Pero como estamos viendo el comportamiento en corriente directa, que es DC, lo que tenemos acá es que este es un circuito abierto. Entonces, sí se va a considerar las dos resistencias, de 1 kiloohmio más la resistencia de 560 ohmios. Profe, Sí. ¿puede poner la diapositiva número 3 un ratito? ¿Cuál? La diapositiva número 3. Sí, claro. Profe, ahí en donde dice IC sub 1, Ujú. ahí haya la corriente de colector que es parecida a la corriente de emisor, pero cuando haya IB1, ¿no sería correcto, o sea, poner como que es que yo sé que IB Ujú. no, que la corriente de emisor es beta más 1 por IB, y Ya. ahí está hallando el IE por el voltaje de emisor. Entonces, pero Sí. está poniendo que es lo mismo a IC. Y luego Sí. cuando haya IB, utiliza los Ujú. datos que halló con IE, pero Sí. lo divide entre beta. ¿No sería Sí. IE entre beta más 1? ¿O es lo mismo? Mira, el valor que te va a salir es muy, muy pequeño en la aproximación. Si acá me quisieras poner O IE, sea, podemos obviar esa sí, aproximación. claro, porque mira, si el beta es 160, el valor del beta más uno sería 161. Ajá. Entonces, entre una relación de 160 y 161, te va a variar básicamente 21,5 microamperios entre uno y otro. Entre la No, corriente ya, colector no y la tenemos que corriente ser tan emisor. exactos. Exacto, es decir, en este caso siempre se asume que la corriente colector es igual a la corriente emisor. Ya, profe, gracias. Profe, disculpe una pregunta. Sí. O sea, en el ejemplo que tenemos que resolver, Ujú. la resistencia del emisor sería R4 más R5 en La, el primer. resisten- la resistencia emisor, un ratito que me estoy bloqueando por acá. Este no es. Acá, en este, sí, claro, la resistencia de emisor sería la sumatoria de las dos. Ok, profe, Esto, gracias. lo que estamos viendo acá en el C2, se pone para cambiar la resistencia de emisor, y básicamente este cambio va a cambiar la ganancia. Ya lo deberíamos haber visto esta semana, vamos a ver después de exámenes, que la ganancia de tensión normalmente se va a cambiar modificando el valor de esta resistencia emisor. Pero eso ya lo vamos a ver después. ¿Alguno de ustedes ya terminó? Vamos a ver. No. A ver, Diego pregunta, profesor, para la corriente de base 2 del transistor Q2, ¿se puede afirmar que sería la mitad de la corriente del colector Q1? A ver, si entiendo la pregunta, me estás diciendo que si la corriente
de Q2 es la mitad de esta corriente. Yo no creería eso, es decir, si tú ya tienes la salida, es decir, si yo ya sé cuánto es el voltaje de colector 1, inmediatamente yo puedo saber que el voltaje de colector 1 es igual al voltaje de la base 2. Y si yo tengo esta relación de voltaje de colector 1 igual a voltaje de base 2, nada, ya tengo resuelto ese circuito. Lo que sí, siempre hay que asumir normalmente que las corrientes de base, que son las corrientes que van por los transistores Q2 o Q1, son normalmente muy pequeñas a comparación de las corrientes que van por tanto por el colector o los emisores. Entonces, esta es una aproximación que siempre se da, ¿no? Es decir, que esta corriente que ustedes tienen acá es muy pequeña y simplemente tienen una corriente muy grande acá. Eso sí les va a ayudar muchísimo para obviar ciertos valores. Entonces, yo te respondería, Diego, que no podemos asumir que sea la mitad de la corriente, una corriente de base, igual a una corriente de colector. Entonces, siempre las corrientes de base se supone que son mucho más pequeñas que las corrientes de colector. Entonces, acá esta afirmación, Diego, sería un poco errónea. Acá tendrías que afirmar, digamos, que casi toda la corriente de colector 1, ¿sí? Pasaría por el sistema de emisor 1 y que la corriente de base 2 tendería a ser muy baja para esta aproximación. Ok. Con baja, por menos de 10 veces. Una vez que resuelvas el circuito te vas a dar cuenta que debe ser por lo menos la décima parte. Entonces, la forma de resolverlos, Luis, sería asumir que el voltaje de colector 1 es igual al voltaje de base 2. Y asumir que la corriente de emisor 1 es igual a la corriente de colector 1 para hallar este voltaje de colector 1. Ah, ¿alguien más dudas? Sí, emisor 1 igual a base 2. Es decir, estamos hablando de tensiones, Randy. Es decir, la, la tensión de emisor 1, no, sería la tensión de colector 1, sería igual a la base 2, Randy. Es decir, el voltaje en el colector 1, en este caso, en este voltaje de colector 1 sería igual, este voltaje de colector 1 sería igual al voltaje de la base 2. Y la asunción sería que la corriente de colector 1 sería prácticamente igual a la corriente de emisor 1. Esa sería la suposición para poder resolver este circuito.
Profe, pregunta. Sí, Alexander. La corriente colector 1 viene a ser bien parecida a la corriente de emisor, ¿verdad? Es la suposición. Ya, profe. Entonces, si es igual, o sea, la corriente que va en el colector, digamos que me sale uno, ¿no se subdivide como que una flecha para la resistencia R3 y una para o sea, para la corriente de base 2? Sí, sí, claro. Se subdivide es decir, si va a pasar una corriente por la base 2. Eso es inevitable, eso es totalmente cierto. Pero la corriente que va a pasar por la base 2 es demasiado pequeña comparada con la corriente que va a pasar por el colector 1. Ah, Entonces siempre hacemos esta suposición de que esta tensión va a ser siempre más grande que esta corriente, perdón, va a ser mucho más grande que esta. Y es por eso que básicamente si sabemos el voltaje de base podemos usar la técnica que habíamos visto anteriormente. ya, profe, gracias. Nada de eso. Profe, Sí, en el circuito, el voltaje colector 2 sería igual a los 15 voltios, en el ¿o no? circuito que vimos, el voltaje de colector 2, Por lo que no hay una resistencia ahí. sí, básicamente el voltaje de colector 2 es 15 voltios. Ya, gracias, profe. Profe, ya terminé, ¿se lo mando por correo? Sí, claro, mándalo. Vamos a ver, Rodrigo, si te ha salido. ¿Te parece? Acá lo tengo resuelto Ya. y vamos a comparar. Ya la mayoría debe haberlo avanzado, ¿no? Entonces lo vamos a comparar un poquito. A ver si lo que han hecho estaba más o menos bien o estaba un poco mal, ¿no? Entonces, a ver. Lo primero que se tendría que haber hecho es acá comprobar esta suposición, ¿no? Es decir, que la base por la resistencia emisor es mayor a 10 veces la resistencia R2, ¿no? Para hacer un divisor de tensión acá y es el método aproximado, que no es el método de Thevenin. Bueno, me sale igual. Si uno mira, acá tenemos 1.56K, que es resistencia emisor, multiplicado por el beta que es 100, me sale 156K, y en este caso sería 10 veces por 15K, sí es mayor o igual, así es que no hay ningún problema. Podemos usar esta aproximación, ¿no? Que se simplifica bastante. Entonces, el voltaje de base 1, habíamos dicho que era un divisor de tensión, que sería BCC multiplicado por la resistencia R2 sobre la sumatoria de las dos resistencias, R1 más R2. En este caso, tenemos una tensión de 4.167 voltios,
que tenemos acá en voltaje de base. El voltaje emisor, simplemente la misma técnica que hemos visto, restar el voltaje de base menos 0.7 voltios, sería 3.467 voltios en el voltaje emisor. Y acá suponemos que la corriente emisor es igual a la corriente colector, que era la suposición que habíamos tenido, y este era igual a voltaje emisor entre resistencia emisor. En este caso sería 3.467 voltios entre los 1560 ohmios. Me sale aproximadamente 2.22 miliamperios, que va a circular por el emisor 1, ¿no? Y la corriente base 1, finalmente podríamos calcularla, que es igual a la corriente colector entre el beta, me saldría 22.22 microamperios. Finalmente, para ir al voltaje colector 1, hacemos la ecuación que esto es igual a VCC menos la caída de tensión en la resistencia R3. Entonces sería los 15 voltios menos los 2.22 miliamperios que supuestamente pasa por esta región, multiplicado por la resistencia de 3.3 kiloohmios, que me sale 7.67 voltios aproximadamente. Entonces, ¿les ha salido algo parecido, chicos? A mí me salió igual, profe. Muy bien. Sí, genial. Entonces, lo único que faltaría es... Muy bien. Se tendría que encontrar la segunda parte, que es más sencilla aún. Entonces, en la segunda parte, si yo ya tengo el voltaje, asumo que el voltaje de base 2 es igual al voltaje de colector 1, ¿de acuerdo? Ya tengo el voltaje de base 2, tengo el voltaje de colector 2, que como dijo Rodrigo era igual a VCC, porque está directamente conectado, y el voltaje de emisor 2, este voltaje sería igual a voltaje de base 2 menos los 0.7 voltios de esta caída, que saldría 6.97 voltios aproximadamente. Y para allá las corrientes, igual, si yo ya tengo esta tensión, que es 6.974 voltios, y lo divido entre esta resistencia, que es 1.5 kiloohmios, me sale el valor es 4.65 miliamperios de esta corriente, perdón. Y la corriente de base 2 sería esta corriente entre beta, que sería 46.5 microamperios. Si nosotros comparamos estos 46.5 microamperios, que está circulando por la corriente de base 2 bajo esta suposición, y lo comparamos con los 2.22 miliamperios que circulaban por acá, esto sí es por lo menos casi 20 veces más grande, ¿no? Así esta corriente que estamos viendo acá es por lo menos 20 veces esta corriente. ¿Sí? Aproximadamente esto es 2.2 miliamperios y el otro es 46.5 microamperios, ¿no? Si multiplicamos 20 por 5 y más todavía, ¿no? Entonces sí se podría tener esta consideración. Creo que nos falta un poco avanzar partes del tema 4, ¿no? Entonces podemos avanzar unas partes que nos faltó. Creo que llegamos hasta ver múltiples transistores, pero nos faltó ver un poquito. Sí, Pablo, vamos a repetir la parte 2, ¿no? No hay problema. A ver. En la parte 2, nosotros suponemos que el voltaje en el colector 1, es decir, el voltaje del colector 1 que ya le hemos hallado, ya que está conectado a la base 2, es idéntico. ¿Sí? Y acá no hay ninguna pérdida, ¿no? Entonces los dos voltajes son idénticos. Yo sé que el voltaje del colector 2 es igual al VCC, en este caso serían los 15 voltios. Y la única tensión que que me falta encontrar es la voltaje emisor 2, que es la salida del circuito.
Entonces, el voltaje de emisor 2 es básicamente el mismo voltaje de base, del base 2, restado el diodo que tenemos acá, que sería los 0.7 voltios. Entonces, en este caso me saldría 7.67 menos 0,7, aproximadamente casi 7 voltios, ¿no? Que tendría en el emisor 2. Y lo que falta es lo mismo. Si yo ya tengo ya el voltaje de emisor 2 y tengo el valor de la resistencia, lo que voy a hacer es dividir esta tensión de emisor entre este valor de la resistencia, para lo cual me da una corriente que es de 4.65 miliamperios por el emisor 2. Y esta corriente supongo que es mucho más grande que la corriente de base, y por ende puedo asumir que la corriente de colector 2 va a ser igual a la corriente de emisor 2. ¿De acuerdo? Y finalmente la corriente base la voy a hallar de la siguiente fórmula, que sería la corriente colector 2 entre beta, lo cual me daría 46.5 microamperios. Y acá he puesto la suposición, ¿no?, de que la corriente de emisor 1 es mucho más grande de la corriente de base 2, que es, digamos, por así decirlo, lo que estamos aproximando, la técnica de aproximación para resolver este circuito, ¿sí? Y por lo general se va a asumir siempre eso, ¿no?, que las corrientes de base se van a obviar para poder resolver estos tipos de circuitos de múltiples etapas. Profesor, si el colector del segundo transistor hubiera habido un resistencia y las corrientes iguales de colector emisor. Disculpa, me preguntaste si el colector... No sé si puedes repetir tu pregunta. Si en el colector hubiera habido una resistencia, la corriente sería diferente en el colector y el emisor. Esa es una buena pregunta, ¿no? Es decir, la corriente no sería diferente porque la corriente estaría dada por esta corriente emisor, ¿no? Pero lo que sí va a ser diferente sería el voltaje que encuentres en este punto. Es decir, el voltaje que va a caer acá sería así diferente. Y el voltaje colector-emisor ya no sería el tamaño que tiene actualmente. ¿Sí? Si nos fijamos, el voltaje emisor es, en este caso, 7 voltios. Y el voltaje colector-emisor sería 8 voltios acá. Es decir, entre colector y emisor serían 8 voltios, más los 7 voltios que tenemos acá me da la fuente de 15 voltios. Si yo le pongo una resistencia acá, en el colector, lo que va a pasar es que simplemente este voltaje colector-emisor, en vez de ser los 8 voltios, va a ser más pequeño. ¿De acuerdo? Entonces ya no va a ser 8 voltios, sino va a estar, digamos, por así decirlo, pues puede ser 5 o 4, dependiendo del valor de la resistencia que le pongas y de la caída que tenga. Ahora, si le pones un valor muy grande, obviamente esto se va a comer casi toda la tensión y el voltaje colector emisor es muy pequeño. En el laboratorio vamos a hacer una práctica donde vamos a ver realmente y idealmente que este voltaje de colector emisor, dependiendo de dónde se tome, va a ser el punto de polarización, ¿se acuerdan, chicos? Y este punto Q en amplificadores de pequeñas señales, es decir, en clase A, que es lo que vamos a ver en este curso, tiene que estar ubicado muy cerca al centro. Si se acuerdan del punto de polarización, para que se tenga una gran excursión de la señal. Entonces ese va a ser uno de los objetivos de ver el laboratorio de esta semana, de poder ubicar bien el punto de polarización. Es decir, por lo general y casi todos los circuitos van a intentar estar en el centro, el voltaje colector emisor o el voltaje colector, dependiendo de dónde sea la salida del sistema, ¿no?
Profe, Sí, bueno, mándenme la resolución. No hay problema porque esta resolución la tengo acá, ¿no? Entonces ustedes la han debido hacer. profesor, Sí, sí, ¿puede ir a la diapositiva 9, porfa? claro. Profe, ¿qué pasaría, eh, o sea, si borramos el transistor 1 Ujú. y solo estaría el transistor 2 y el circuito está, o sea, igual, pero sin el transistor 1? O sea, está conectado directamente al transistor 2. ¿El voltaje base sería cero? El voltaje base sería 0,7 por el diodo. Acuérdate que hay un diodo. Y este diodo sería 0,7. Lo que sí, lo que estarías haciendo es cortocircuitando prácticamente la parte de colector base. Entonces, acá deberías ponerle una resistencia si quieres cortocircuitar en esta zona de acá del emisor del transistor 1 deberías poner una pequeña resistencia No, para o que no sea, se importe. si se va o sea, el transistor 1 que se vaya. Ya, sí se va. Y, Ok, si lo cortas y, acá. ajá, y de la resistencia o sea, B sub I y la resistencia 1.8 Ujú. se va de frente al transistor 2. Sí, ¿El voltaje base sería 0,7 o 0? sí, 0,7 sería, Ah, ya, perfecto. porque acá hay un diodo. Esto sería casi como un diodo puesto en paralelo con tu resistencia. Forzarías que la corriente que circule acá sería 0,7 voltios entre 1,8 megohmios. Ya, profe, gracias. Ujú. Muy bien, bueno, vamos a dejarlo acá, ¿les parece? La próxima clase vamos a, inmediatamente les voy a tomar el pequeño control, que va a ser un transistor, un sistema de dos transistores. Ojo que podemos combinar varias opciones, es decir, podemos ponerles, digamos, tenemos muchísimas opciones de combinación. Podemos ponerles, ya puede ser una base común, con un emisor común, un colector común, con una base común. Hay muchísimas opciones acá, ¿de acuerdo? Y casi todos se resuelven de la misma manera, ¿no? Algo más que podemos cambiarles para el sistema es tal vez ponerles un transistor que no sea un NPN, dos NPN, sino tal vez un PNP y un NPN, como el par alimentado, ¿no? Como este par alimentado, pero ponerle algunas resistencias. Entonces, bueno, ese va a ser su control. Y yo creo que para el día miércoles ya tengo todas sus notas corregidas para que no haya problemas, ¿no? Y sepa más o menos con qué nota de evaluación continua van a llegar a la parte de su parcial. Entonces, algunos compromisos que hemos quedado en esta clase es que les voy a dar el enlace para que se descarguen el multisim, ese es uno. Para el día miércoles ya les debo poner en el virtual cuándo va a ser su examen y cuántas horas va a durar, ¿de acuerdo? Su examen parcial. ¿Y qué más? Bueno, que serían esas dos primeras cosas, ¿no? Que van a estar en su sistema y la nota permanente aproximada también. eh, Les voy a entrar a las notas para que también las tenga. De acuerdo, para que vayan con sus notas a su examen parcial. ¿Dudas, señores?
¿Cuántas tareas son? Les dejé 2 tareas inicialmente de transistores, ¿se acuerdan? De diodos. Hicimos 2 tareas en, ¿cómo se llama? De circuitos. Una tarea de los diodos era que busquen diferentes diodos. Y nada, esas son las 4 tareas. Los laboratorios, que acuérdense que le tengo que pedir notas a la profesora. Justo hoy día voy a conversar con ella, porque ella les dejó varias tareas, ¿no? Entonces le voy a pedir el registro a la profesora de las 2 primeras semanas y nada, con eso vamos a cerrar las notas con los laboratorios, ¿no? En la tarea 4. A ver, hemos hecho 2 tareas que me han mandado al correo, ¿de acuerdo? Ya un par de resoluciones que ya tengo las notas. Una de especificaciones del transistor y otro era un ejercicio de polarización, que me los han mandado al correo. Y después de eso, vamos a tener una nota más, la de hoy día, que son ejercicios en clases. Y tareas, habían 2 tareas en diapositivas que yo he dejado y las demás tareas van a estar compuestas por las tareas de la profesora Ángela. Justo hoy día la voy a llamar para que me entregue las notas de esas tareas. Y lo que vamos a hacer es promediar la nota. Eso también no hemos hablado, ¿no? De cómo salen las notas de su, ¿cómo se llama? De la evaluación continua. Pero básicamente esas notas van a salir del laboratorio, que creo que es lo que no ha avanzado, lo más pesado que tiene. Ahorita son sus informes de laboratorio. Y finalmente, aparte de las notas del laboratorio, lo que se va a hacer es calificarlo con este examen que van a dar el día miércoles, su control, las tareas, y entre esos 3 va a salir su nota, ¿no? Control, tareas y el esto. Entonces lo voy a dividir en pesos iguales, todas sus tareas, todos sus laboratorios y la nota de control. ¿De acuerdo? Y eso ya les voy a presentar como una nota en sus... No creo que sea pertinente subirlo al virtual, pero se los voy a mostrar en la pantalla, ¿no? Sí, claro. Señores, bueno, hasta acá por el día de hoy. Gracias por su asistencia y ya pues nos vemos el día miércoles. Estudien un poco diferentes configuraciones. Hasta luego.